bienvenidos a los webinars de Iberley Colex. Hoy estamos con Susana Caneda, abogada y asesora fiscal, que ya ha escrito varias guías con nosotros, como la de infracciones y sanciones tributarias. Con motivo del lanzamiento de su próxima guía paso a paso sobre delitos societarios, vamos a realizar esta webinar, donde Susana nos hablará sobre las partes fundamentales de la guía y nos explicará de manera muy didáctica los conceptos más importantes en lo relativo a los delitos societarios, que de seguro serán muy útiles para todos los profesionales. Sin más, damos paso a Susana. Muchas gracias a ti y a Colex por contar conmigo para esta jornada. Hola a todos y como se han indicado Tamara, a través de esta jornada vamos a dar unas breves pinceladas sobre los delitos societarios. Para ello vamos a estructurar el análisis en 4 grandes bloques. Empezaremos por una introducción con una serie de conceptos. Posteriormente analizaremos los delitos societarios, es decir, el delito de falsedad de cuentas anuales, imposición de acuerdos abusivos, imposición de acuerdos lesivos por mayoría ficticia, incumplimiento del ejercicio de los derechos de socios y negar o impedir la actividad inspectora o supervisora de la administración. El tercero de los bloques serán los delitos patrimoniales, entre los que se encuentra la administración desleal y el delito de apropiación indebida, y cerraremos esta breve jornada analizando la responsabilidad civil derivada de los delitos societarios. En la introducción, el primero de los bloques, lo que vamos a analizar es 6 conceptos. Hablaremos primero del concepto de administrador, posteriormente la responsabilidad de los administradores, el concepto de sociedad, los delitos penales en blanco, la delimitación del ilícito entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal y, por último, la condición de perseguibilidad. Empezando por el concepto de administrador, indicar que la condición de administrador puede ejercerse de diversas formas, como administrador único, varios administradores solidarios, varios administradores mancomunados o consejo de administración. Y este cargo puede ejercerse tanto por personas físicas como por personas jurídicas. Existen varios tipos de administradores. Podemos destacar los administradores de derecho, por un lado, que serían las personas físicas o jurídicas que han aceptado el cargo, habiendo sido designados por el órgano competente, es decir, en la Junta de Accionistas, y que consten inscritos su nombramiento en el registro mercantil. Es decir, si no están inscritos en el registro mercantil, ya no serían considerados administradores de derecho, aunque sí que podrían ejercer las funciones de administrador. Y por otro lado tendríamos los administradores de hecho, recogidos en el artículo 236.3 de la Ley de Sociedades de Capital. Aquí diferenciamos entre administradores irregulares por un lado y administradores ocultos por el otro. Los administradores irregulares serán las personas físicas o jurídicas que en la realidad del tráfico desempeñen sin título, con título nulo o extinguido o con otro título, las funciones propias del administrador. Mientras que los administradores ocultos serían aquellas personas físicas o jurídicas bajo cuyas instrucciones actúan los verdaderos administradores de la sociedad. El siguiente de los conceptos que vamos a analizar es la responsabilidad de los administradores. Decir que los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, por el daño que causen sus actos u omisiones, por ser contrarios a la ley o a los estatutos, o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo de administrador, siempre y cuando en esas omisiones u actos haya intervenido dolo o culpa. En función de la norma infringida podremos encontrar diversos tipos de responsabilidad. Tendríamos por un lado la responsabilidad penal, por otro la responsabilidad civil y mercantil y por último la responsabilidad tributaria y fiscal. En cuanto a la responsabilidad penal, decir que los administradores responderán penalmente por los delitos cometidos por ellos mismos, es decir, los llamados delitos comunes, como por los delitos que cometan en el ejercicio de su cargo, es decir, los delitos societarios, y además por los delitos cometidos por la propia sociedad. Asimismo, los administradores responderán civilmente
por el incumplimiento de los deberes de lealtad y de diligencia establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, indemnizando a los perjudicados por el daño causado. Y en este ámbito los perjudicados pueden ejercer dos acciones distintas, o bien la acción social de responsabilidad o bien la acción individual de responsabilidad. Y ya por último, indicar que los administradores responderán fiscalmente por los daños ocasionados, pero dicha responsabilidad será siempre subsidiaria, es decir, previamente responderá la sociedad y en caso de que ésta resulte declarada fallida, responderán subsidiariamente los administradores. Todo ello, salvo que algún precepto legal establezca expresamente que la responsabilidad es solidaria. El tercero de los conceptos que vamos a analizar es el de sociedad. El artículo 297 del Código Penal establece que, a efectos de todo este capítulo en el que se recogen los delitos societarios, se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Por tanto, todas las tipologías de sociedades mercantiles, sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades personales y demás sociedades se encuentran comprendidas dentro del concepto que además de esas sociedades mercantiles también comprende a otros sujetos, que no serían sociedades puramente desde el punto de vista mercantil. Vamos a analizar algunos de estos supuestos dudosos para ver si es posible que estos delitos puedan ser cometidos por sociedades que, aunque no sean sociedades mercantiles propiamente dichas, sí pueden considerarse como sociedades. El primero de los supuestos que vamos a analizar es el de sociedades en formación. Decir que estas sociedades sí que se encuentran dentro del concepto de sociedad establecido por el artículo 297, puesto que algunos de los preceptos a los que se alude en el título de delitos societarios aluden expresamente a los tipos, a este tipo de sociedades en formación como aquellas en las que se pueden cometer los delitos societarios. Por otro lado, tendríamos las sociedades irregulares y en la medida en que intervienen en el tráfico jurídico como una empresa, sí que pueden ser sujetos pasivos del delito societario, pese a que son sociedades que no están inscritas en el registro mercantil. El tercero de los supuestos dudosos serían los grupos de sociedades, es decir, cuando una sociedad esté en disposición de sustentar el control de otras u otra directa o indirectamente. No se incluyen aquellos supuestos en los que el control es externo, basado en un contrato o una estipulación estatutaria, ni tampoco los casos de control conjunto, con una pluralidad de sociedades dominantes. Otro de los casos serían las sociedades civiles, y estas se incluyen en la medida en que se trate de actividades que suponen una participación de modo permanente en el mercado. El último de los supuestos dudosos que vamos a analizar es el de la comunidad de bienes, que si se manifiesta al exterior como una forma de explotación de una empresa y participa de modo permanente en el mercado, también podría ser considerado sociedad a los efectos del artículo 297. Otro de los conceptos es el delito penal en blanco. Una ley penal en blanco es aquella norma con rango de ley que habilita a otra de rango reglamentario mediante una delegación para que pueda penar actividades como delitos, sin hacer mención expresa a las actividades penadas en la norma legal. La utilización de leyes penales en blanco supone una vulneración del principio de la legalidad en el derecho penal. Este principio lo que implica es que no habrá delito sin ley que así lo establezca. Los fines de incriminación de los delitos societarios son el cubrir lagunas de punición, intervenir en ámbitos reservados al derecho mercantil, proteger bienes jurídicos supraindividuales, es decir, como el buen funcionamiento de las sociedades, o recurrir al derecho penal como un refuerzo de ejercicio de funciones de control del Estado,
puesto que, como ya mencionamos antes, también podrá haber responsabilidad civil en este tipo de delitos. El concepto o la delimitación del ilícito entre la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. El derecho civil de lo que se encarga es de restablecer la situación que se ha visto afectada por el conflicto a su estado anterior, haciendo recaer la carga de reparar el daño a quien lo ha causado o a quien se ha beneficiado de su causación. Es decir, el derecho civil lo que trata es de reparar el daño causado. Mientras que el derecho penal, en cambio, lo que pretende es evitar, mediante la imposición de una pena, que en el futuro vuelva a producirse el conflicto social que motiva la intervención. Es decir, lo que el derecho penal hace es castigar con penas para evitar que en el futuro se vuelvan a cometer estos delitos. El derecho penal, por tanto, se concibe como el último recurso y solo para conflictos sociales graves. La acción civil puede aplicarse con independencia de la acción penal contra quien estuviese obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido. Es decir, podemos aplicar tanto la acción civil como la acción penal. El último de los conceptos que vamos a analizar antes de entrar ya directamente en los delitos societarios es la condición de perseguibilidad, recogida en el artículo 296 del Código Penal, y el cual establece que los hechos descritos en este capítulo, es decir, en los delitos societarios, solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. En el caso de que la persona agraviada fuese un menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal en la defensa de los intereses de esa persona que tiene pues, sus capacidades mermadas. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a intereses generales o a una pluralidad de personas. En esos casos, pues, se puede iniciar aunque no exista la denuncia de la persona agraviada. Además, el límite de esta condición de perseguibilidad lo vemos en la prohibición de proceder. Lo que implica esta prohibición es que no se pueden ejercitar acciones personales entre sí, ni los cónyuges, ni los ascendientes, ni los descendientes, ni los hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, a no ser que sea por delitos o faltas cometidos por uno contra los otros. Ya entrando en los delitos societarios, vamos a analizar la falsedad de las cuentas anuales, la imposición de acuerdos abusivos, la imposición de acuerdos lesivos por mayoría ficticia, el incumplimiento de los ejercicios del derecho de socio y negar o impedir la actividad inspectora o supervisora de la administración. Empezando por el delito de falsedad de cuentas anuales, decir que la acción castigada a través del artículo 290 del Código Penal está constituida por la actividad de falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad constituida en formación de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma. En este tipo de delitos, el sujeto activo serían los administradores de hecho de derecho de la sociedad, el sujeto pasivo sería la propia sociedad, los socios o bien los terceros que se vean afectados por esa falsedad de las cuentas anuales. El objeto material serían no solo las cuentas anuales, que es lo que se recoge en el delito, sino también cualquier otro documento que refleje la situación económica de la sociedad. Y el bien jurídico protegido en este tipo delictivo es la transparencia jurídico-contable o la imagen fiel de la sociedad. Es decir, tanto el tráfico mercantil como los intereses económicos de las sociedades, de sus socios y de las personas relacionadas con ellos. Este delito, el de falsedad de las cuentas anuales, debemos diferenciarlo del delito contable o del delito de falsedad documental. El delito de falsedad documental lo que supone es una intervención física o material sobre el documento, que está siempre presente en las conductas de falsificación, es decir, sería la falsedad en cualquier tipo de documento. Y el delito contable lo que implica es el incumplimiento de las obligaciones contables legalmente exigidas. En este caso estaríamos ante un delito especial del delito de falsedad documental.
Aquí también mencionar la posible responsabilidad de los auditores de cuentas en aquellas sociedades que bien están obligadas a auditar sus cuentas o bien se someten voluntariamente a esa auditoría de cuentas. Decir que los auditores, al realizar su actividad con posterioridad a la formulación de las cuentas anuales, no pueden ser autores de la comisión propia del delito de falsedad de las cuentas anuales. Sin embargo, pueden ser responsables de dos formas distintas, bien como partícipes o cooperadores necesarios, o bien como autores de un delito de falsedad común, a través de las afirmaciones vertidas en el informe de la auditoría. Es decir, estaríamos hablando de un delito de falsedad en documento. El segundo de los delitos que vamos a analizar es el de imposición de acuerdos abusivos. La acción que se castiga a través del artículo 291 es aquella que castiga a los que, prevaleciéndose de su situación mayoritaria en la junta de accionistas o bien en el órgano de administración de cualquier sociedad, impusieren acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno y en perjuicio de los demás socios y sin que se reporte ningún beneficio a la sociedad. En este caso, el sujeto activo serían o bien los socios que concurran a la Junta y participen en la toma de decisiones, o bien los miembros del Consejo de Administración. Y el sujeto pasivo serían él o los socios que se han visto perjudicados por esos acuerdos abusivos. Este tipo de delito es un delito doloso. Y el bien jurídico protegido son los intereses patrimoniales de las minorías de las sociedades. Si bien la protección del socio está supeditada a la protección del interés social. La consumación de este delito se produce con la adopción del acuerdo, es decir, tiene que haber el acuerdo de abuso. Sin embargo, la doctrina difiere sobre el perjuicio que provoca. Es decir, hay una doctrina mayoritaria que establece que la consumación se produce con el acuerdo y el perjuicio efectivo, es decir, que tiene que haberse causado un daño a esos socios. Y hay una doctrina minoritaria que lo que dice es que la consumación se produce con el acuerdo y el perjuicio concreto o abstracto. Es decir, aquí no sería necesario, según la doctrina minoritaria, que el acuerdo realmente hubiese provocado el perjuicio en el socio. Bien, el tercero de los delitos sería la imposición de acuerdos lesivos por mayoría ficticia. Este delito, recogido en el artículo 292, lo que castiga es a los que se impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carecen del mismo, por negación ilícita del ejercicio de ese derecho a quienes lo tengan reconocido por ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, sin perjuicio de que se pueda castigar ese hecho como corresponde si constituyese otro tipo de delito. En este caso, el sujeto activo varía en función de la modalidad de acción. Cuando nos encontramos en la modalidad de imposición, estaríamos hablando de los miembros de la Junta o del órgano de administración. Y cuando hablamos de la modalidad de aprovechamiento, aquí podría ser cualquier persona que haya utilizado ese acuerdo adoptado para beneficiarse. Y el sujeto pasivo, pues serían igualmente él o los socios que se hayan visto perjudicados. Y al igual que el delito de imposición de acuerdos abusivos, este delito también es doloso. El bien jurídico protegido sería la protección tanto del patrimonio de la sociedad como de los socios. Y los medios para obtener esa mayoría ficticia, como ya mencionamos brevemente antes, serían el abuso de la firma en blanco, es decir, aprovechar una firma en un documento en blanco en virtud de la relación de confianza que posteriormente se rellena con un contenido distinto al pactado y que beneficia a la persona que lo está incluyendo. Una atribución indebida del derecho de voto, es decir, atribución no prevista en la norma reguladora de la sociedad del derecho de voto a
quien está efectuando posteriormente ese voto, o negar el voto a quien tiene derecho a él, y cualquier otro medio o procedimiento semejante. Es decir, el precepto deja abierta la puerta a otros supuestos de mayoría ficticia, es decir, no nos estamos encontrando ante un número clave. Otro de los delitos es el impedimento del ejercicio de los derechos de socio. Este delito está recogido en el artículo 293 del Código Penal y castiga a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida en formación que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción de acciones reconocidas por las leyes. En este caso, el sujeto activo sería el administrador de hecho o de derecho, el sujeto pasivo, el socio que ve vulnerado su derecho, y este tipo penal, objeto de estudio, lo que tutela es los derechos tanto económicos como políticos que tienen la condición de socio. Es decir, el derecho de participar en los beneficios sociales, el derecho de participar en la cuota de liquidación, el derecho de suscripción preferente, el derecho de información que tienen los socios y el derecho de asistencia y voto en las juntas generales. El último de los delitos societarios es el de negar o impedir la actividad inspectora o supervisora de la administración. Este delito se recoge en el artículo 294 del Código Penal y lo que castiga es a los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de la persona, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Por tanto, el sujeto activo es el administrador de hecho o de derecho. El sujeto pasivo es la administración pública. El objeto material serían las sociedades sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa, y el bien jurídico protegido es, junto al orden económico general de naturaleza administrativa, la tutela de un interés del que es titular la administración, que a través de comportamientos prohibidos ve entorpecida su actividad supervisora y menoscabada su propia autoridad. Bien, ahora vamos a analizar dos de los delitos contra el patrimonio, que son la administración desleal y la apropiación indebida. Empezando por la administración desleal, decir que a partir de la Ley Orgánica 1/2015, este delito ha salido de los delitos societarios, antiguamente era considerado un delito societario, para regularse en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. En el título 13 del capítulo 6, que se titula de las defraudaciones, y como una figura específica del artículo 252. Lo que trata de proteger este delito es el patrimonio, y lo que hace es castigar a los que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y causen un perjuicio al patrimonio administrado. En este tipo delictivo no se exige el ánimo de lucro, basta el dolo genérico de actuar con el conocimiento y el consentimiento del perjudicado y el conocimiento del perjuicio que se ocasiona. En este caso, el sujeto activo sería cualquier persona que tenga facultades para administrar. El sujeto pasivo sería cualquiera, no solo la propia sociedad, y además este tipo delictivo tiene una modalidad agravada que se recoge en los apartados 1, 3, 4, 5 y 8 del artículo 251 del Código Penal. Estos tipos agravados serían la administración desleal que recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social, la apropiación indebida que recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico, aquellas que revistan especial gravedad atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia, cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros
o afecte a un elevado número de personas, o cuando el autor haya sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en ese capítulo. No se tienen en cuenta los antecedentes cancelados o que debieran de serlo, aunque todavía aparezcan, pero si ya debían estar cancelados, no se tendrán en cuenta. Mencionar que a este delito le es aplicable la excusa absolutoria de parentesco recogida en el artículo 268 del Código Penal. Según dicho precepto, están exentos de responsabilidad criminal o penal y sujetos exclusivamente a responsabilidad civil los cónyuges que no estuviesen separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio, los ascendientes, los descendientes, los hermanos tanto por naturaleza como por adopción y los afines en primer grado si viviesen juntos. Por tanto, estarían exentos los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación y siempre que no haya abuso de vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de la edad o por tratarse de una persona con discapacidad. El último de los delitos patrimoniales, bueno, el segundo de los delitos patrimoniales que analizamos es la apropiación indebida. La apropiación indebida se regula en el artículo 253 del Código Penal y consiste en aquella conducta por la que un sujeto, al recibir dinero o cualquier otro bien en virtud de una relación jurídica con obligación de devolver lo recibido, lejos de cumplir con ella, lo incorpora a su patrimonio o le da un destino distinto del que le corresponde. El bien jurídico que se protege es tanto el patrimonio como la relación de confianza en base a la relación jurídica preexistente. Los títulos habilitantes para la posesión legítima son el depósito, la custodia, la comisión o cualquier otro título como puede ser la prenda, el comodato, la compraventa con pacto de reserva de dominio o el arrendamiento de cosas. Asimismo, mencionar que la apropiación indebida, en muchos de los casos en los que se imputa este tipo de delitos, suele aplicar la existencia de liquidación de cuentas pendientes o el derecho de retención. La existencia de una liquidación de cuentas lo que solo tiene relevancia a efectos de justificar en la medida en que es exponente de la existencia de una compensación, es decir, lo que trata es de alegar en la parte a la que se le imputa este delito que existe una compensación. En la práctica, el procesado querellado por este delito de apropiación indebida alega la existencia de la liquidación de cuentas pendientes con el fin de liberarse de la persecución penal y, por tanto, que solamente pueda seguirse en la vía civil. El derecho de retención lo que otorga a una de las partes de un contrato es la facultad de apropiarse de la cosa, propiedad de la contraparte, que ya estaba en su poder, en el caso de que ésta haya incumplido sus obligaciones. El ejercicio de este derecho excluye la apropiación indebida, es decir, si nosotros mantenemos el bien porque la otra parte ha incumplido sus obligaciones, ya no estaríamos en el caso de apropiación indebida. Asimismo, el artículo 254 recoge un tipo especial de apropiación indebida y establece la conducta delictiva consistente en la apropiación de lo cobrado o recibido indebidamente. Se trata de aquellas conductas en las que el sujeto recibe por error una cuantía o alguna cosa mueble y pese a dicha recepción niega la misma o no procede a su devolución. En definitiva, la voluntad del legislador parece ser la de castigar los casos de apropiación en los que no se da la posesión legítima en virtud de un título que obligue a devolver o entregar la cosa. En estos casos, cabría sostener que este tipo delictivo residual está destinado
a castigar los casos de apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido y los casos de apropiación de cosa transmitida por error. Por último, ya para finalizar, vamos a analizar la responsabilidad civil derivada de los delitos societarios. Decir que la responsabilidad civil es el deber de indemnizar los daños y perjuicios causados a otro por los actos propios o de otras personas. La responsabilidad penal nace de la inclusión del acto como delito o falta en el Código Penal y es compatible con la responsabilidad civil siempre que se haya producido un daño. Es decir, si con el delito hemos producido un daño, siempre habrá o cabe la posibilidad de plantear la responsabilidad civil. Cuando se produce el daño, nace una obligación de la cual el agraviado es acreedor respecto al culpable, que es el deudor, y deberá restituir la cosa, reparar el daño o indemnizar los perjuicios materiales ocasionados. La restitución implica el abono de los deterioros y menoscabos, siempre que sea posible, está claro. Y la reparación del daño puede ser tanto una obligación de hacer como de dar o de no hacer, teniendo en cuenta la naturaleza del daño causado y las condiciones del culpable. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por su asistencia. Espero que les haya resultado interesante el tema tratado en esta jornada y en caso de ser así, les recomiendo la lectura de la guía paso a paso, Delitos Societarios, de la editorial Codex. Muchas gracias, Susana, por la exposición. Siempre es un placer contar contigo. Esperamos que pronto podamos volver a vernos en otra webinar y muy agradecidos de tu colaboración siempre en Iberley Colex.